La serie de enseñanzas de estos domingos de resurrección hasta el día de Pentecostés las he llamado el Espíritu Santo, presencia y poder de Dios en nosotros. La presencia y el poder de Dios en nosotros. Porque yo describiría así, ¿quién es el Espíritu Santo? Es Dios. ¿Y qué es lo que hace? Manifiesta su poder en nosotros. Y cuando uno lee la Biblia, obviamente trata de pensar, bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo presenta la Biblia el Espíritu Santo? Y la primera y principal asociación que hace la Biblia con el Espíritu Santo es con el viento. El viento, ¿qué es el viento? El viento no es más que aire en movimiento. Eso es el viento, nada más que aire en movimiento, sea como viento, como un aliento, como un soplo, como un suspiro, como una brisa suave. Estas son algunas de las maneras de traducir la palabra ruach. Les he dicho que la palabra en hebreo para el espíritu es la palabra ruach, y hay que ser al final así, ruach, porque en el hebreo se usa esa forma de expresar, de verbalizar. Yo tengo la impresión de que los escritores bíblicos se pasaron mucho tiempo reflexionando para escoger esta palabra, para referirse al Espíritu de Dios, porque ellos creo que pasaron mucho tiempo pensando cuál palabra podemos usar para describir a Dios, pero sin describirlo. ¿Qué palabra usamos para mostrar lo que Dios hace? ¿Qué palabra podemos usar para describir la necesidad que tenemos nosotros del Espíritu de Dios? Y yo quiero compartir hoy 4 verdades que aprendemos sobre el Espíritu como viento y lo que Él quiere hacer en nosotros. 4 verdades que aprendemos a lo largo de la Biblia de por qué los escritores bíblicos usaron la figura del viento, del aire en movimiento, para enseñarnos lo que es el Espíritu Santo y lo que hace el Espíritu Santo y la necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Y la primera verdad es esta: el Espíritu es como la respiración, da la vida y la preserva. Siempre se ha dicho que uno puede vivir unas cuantas semanas sin comer, unos cuantos días sin beber, pero solamente unos cuantos minutos sin respirar. Y si no me cree, tápese la nariz. A ver, ¿qué pasa? Entonces, el Espíritu es como la respiración, da vida, da nuestra vida y la preserva. Escuchen lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Cómo se convirtió el ser humano en un ser viviente? ¿Cómo? Cuando Dios, ¿qué? Sopló. La otra forma de decir suspiró, respiró sobre su nariz, la nariz de ese muñeco que había hecho del barro de la tierra, y ese muñeco de tierra se convirtió en un ser humano. Miren, nosotros vivimos porque estamos dentro de un ambiente donde hay ¿qué? Aire. Si usted sale de la atmósfera terrestre, ¿qué le va a pasar? Se va a morir, porque no hay aire. Si usted se mete al agua, se va a morir, porque no puede respirar debajo del agua. Nosotros vivimos porque estamos dentro del aire, pero también vivimos porque el aire está dentro de nosotros. Necesitamos el aire para vivir, el aire afuera y el aire dentro de nosotros. Nosotros podemos estar rodeados de aire, pero si el aire no está en nosotros, no nos servirá de nada. Moriremos. Y yo creo que esa es la manera en que necesitamos estar en el Espíritu y que el Espíritu esté en nosotros para poder vivir vidas plenas, vivir a la manera de Dios. Necesitamos no solamente estar rodeados de adoración, porque escuchen, podemos estar rodeados de adoración, de gente que adora, podemos estar rodeados de comunión, de compañerismo, podemos estar rodeados de gente que se ama,
de ver el amor alrededor de nosotros. Podemos estar rodeados de estudio de la palabra de Dios, de oraciones. Podemos estar rodeados de un ambiente fraterno. Pero si nada de eso está en nosotros, no tendremos vida. No tendremos vida. Y me temo que eso es lo que le pasa a muchos cristianos modelo siglo XXI. Tenemos tanto a nuestro alrededor de adoración, porque podemos escuchar música de adoración en nuestros dispositivos, nos metemos en YouTube, Spotify, vemos predicaciones, vemos conciertos, por todos lados estamos rodeados de las cosas espirituales, como las llamamos. Pero una cosa es estar rodeado de todo eso, y otra cosa es tener eso dentro de nosotros. Y tristemente no estamos respirando el aire puro y limpio de Dios, sino el aire tóxico y contaminado de este mundo. Estamos en un mundo contaminado, un aire tóxico estamos respirando. Entonces la pregunta sería, ¿cómo respirar el aire puro del Espíritu? ¿Cómo respirar el aire puro del Espíritu? Se los voy a decir, pero todavía no. Segundo, el Espíritu es como el viento, le da poder a la vida. El Espíritu no solamente es como la respiración, el Espíritu es como el viento, le da poder a la vida. La palabra viento se usa para describir por lo general a algo fuerte, potente, estremecedor, ¿verdad? Hay personas que se asustan mucho, no está Nidia por ahí, cuando hay viento fuerte y las tejas empiezan como a moverse y las ventanas a estremecerse y la gente se asusta porque comprendemos que el viento es ¿qué? Muy poderoso. Escuche lo que dice Éxodo 14:21. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron. ¿Recuerdan ese episodio del Éxodo? Cuando el pueblo de Israel está entre el mar y el ejército egipcio. Y están, como se dice popularmente, entre la espada y la pared. Y no hay escapatoria. Y Dios lo que hace es enviar un viento fuerte y recio que divide el mar para que ellos pasen sin ningún problema. También en Hechos capítulo 2, versículo 12 al 4 dice, de repente, esto es el día de Pentecostés, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces en la Biblia también se asocia al Espíritu Santo ¿con qué? Con un viento que es poderoso. El viento tiene el poder para mover las velas de un barco, las aspas de un molino, las olas del mar. Tiene el poder de moldear la tierra, la roca, las arenas del desierto, en fin, el viento es sinónimo de poder, de poder. El viento es algo que está presente, se siente y aunque se pueda usar, no se puede controlar. Ustedes han visto cómo esos tornados que suceden en otros países, sobre todo en Estados Unidos, y esos huracanes, son tan potentes y lo único que pueden hacer los científicos es saber para dónde va, pero no los pueden desviar, no los pueden controlar. El viento es incontrolable, sabemos que está ahí, sabemos que sopla, sabemos todo eso, pero no lo podemos controlar. Jesús hizo una analogía, una comparación entre el viento que se oye pero no se ve y el Espíritu que también se oye pero no se ve. En Juan capítulo 3 versículo 8 dice lo siguiente, el viento sopla, estas son palabras de Jesús, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo que el Espíritu es un poder incontrolable. No le podemos decir hacia dónde soplar, porque es que hemos llegado hasta el colmo nosotros los cristianos de decirle al Espíritu Santo cómo tiene que actuar, hacia dónde tiene que ir. Pero nosotros hemos comprendido que debemos ser ¿qué?
nosotros los que somos guiados por el Espíritu. Nosotros no dirigimos el Espíritu. El Espíritu guía nuestras vidas. Solo nos sometemos a su poder y nos dejamos llevar por Él y moldear por Él. En la conversación que Jesús tiene con Nicodemo, recuerdan en Juan capítulo 3, hay una conversación donde el verbo poder aparece. Es como una lucha de poderes. Nicodemo tiene un concepto de poder, Jesús tiene otro concepto de poder. Y les voy a leer Juan capítulo 3, versículos del 1 al 6 rápidamente, y usted va a contar las veces que aparece el verbo poder, para que vean el juego de poderes que hay allí. Juan 3 del 1 al 6 dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, o sea, maestro, le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. ¿Cuántas veces? 6. 6 veces aparece el verbo conjugado poder allí. Poder. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa conversación y ese juego de poderes? Porque nosotros no hemos comprendido que es mejor izar nuestras velas que remar. ¿Qué preferiría usted? ¿Estar en un barco que va a cruzar el Atlántico con un velero o remando? Hace poco vi un informe de un hombre colombiano que había cruzado el Atlántico remando. Yo no recuerdo cuántos meses fue que se echó, quedó vuelto nada, lo hizo. Yo pensaba, ¿y para qué hace eso? Si para eso hay velas, para eso hay viento. Y así somos nosotros en nuestra vida espiritual. Queremos cambiar nosotros. Es que voy a hacer un esfuerzo por cambiar. No se trata del esfuerzo, porque nosotros no tenemos el poder de cambiar nuestra vida. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es: usted no tiene que hacer nada, porque el Espíritu Santo es el que lo hace todo. Lo único que tenemos que hacernos es, como el barco, dejarse llevar por el viento. Debemos simplemente rendir el control de nuestra vida al Espíritu Santo para que Él nos lleve, nos transforme, nos moldee y haga de nosotros nuevas criaturas. Nos esforzamos tanto por cambiar, cuando de lo que se trata es de dejar que el Espíritu Santo nos cambie. Ahora, ¿cómo obtener ese poder que cambia nuestra vida? ¿Cómo poder tener ese poder para nosotros? Se los voy a decir, pero todavía no. Tercero, el Espíritu es como la brisa, no la risa, sino la brisa. El Espíritu es como la brisa, refresca la vida, refresca la vida. Génesis capítulo 3, versículo 8, es uno de los versículos que más me gustan, uno de los versículos que la gente pasa por alto, pero es uno de los versículos más pintorescos de toda la Biblia, más creativos, más imaginativos de toda la Biblia. Dice así: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. ¿Se imaginan ese cuadro? Esto está sucediendo en Edén, en el paraíso. Todo es bello, porque Dios creó todo que era bello, era bueno en gran manera. Y ahí estaban Adán y Eva. ¿Y qué hacía Dios según esto? Dice que cuando llegaba la tarde, al caer la tarde, Dios caminaba por el huerto buscando a Adán y Eva, mientras soplaba una brisa que refrescante. Es como un poema diciéndole:
a mí me gusta estar con esta gente. Qué bueno es estar en un atardecer, ¿verdad? Qué bellos son los atardeceres. Y con una brisa fresca y con amigos tomándose una limonada, después de una jornada de trabajo descansando. Y eso es lo que hace Dios allí. Ahora miren lo otro en 1 de Reyes capítulo 19 versículos 11 y 12. Aquí es otra situación. Él le dijo, esto es con Elías, el profeta Elías, después de haberse enfrentado con 400 profetas de Baal y tener una lucha intensa y tener que salir corriendo porque le iban a matar y escondido en una cueva y sufriendo. Y Dios envía un mensajero y le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y la narración sigue diciéndonos que allí fue donde Elías sí escuchó y vio la presencia de Dios, en ese silbo apacible. El viento también puede ser refrescante, relajante, es lo que buscamos en un día caluroso, cuando estamos sofocados, cansados. Pues yo sé que aquí no se usa mucho, pero en la costa, en Barranquilla, de pronto allá también en Lérida, prendemos en la casa prendemos el abanico, el ventilador que llaman aquí, el ventilador, y refrescándonos. ¿Ya? Necesitamos que el Espíritu nos reconforte, nos dé descanso, nos renueve, nos refresque. Y la pregunta es, ¿dónde recibir esa brisa fresca que necesitamos tantas veces en la vida cuando estamos cansados, fatigados, estresados, cargados? ¿De dónde? Se lo voy a decir, pero todavía no. Y en cuarto lugar, el Espíritu es como la palabra, edifica y guía nuestra vida. El Espíritu es como la palabra, edifica y guía nuestra vida. ¿Qué es hablar? Hablar no es más que soplar aire por nuestra boca. Es aire en movimiento, cada palabra es solo un poco de aire. Pero qué gran poder tiene ese poco de aire. Qué gran poder tiene cada palabra que sale de nuestra boca. Salmo 33:8 dice lo siguiente: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y por el soplo de su boca todo lo que en ellos hay. ¿Ven lo poderoso de la palabra? Dios creó todo con su palabra, con el soplo de su boca. Y 1 Timoteo 3:16 y 17 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada originalmente significa esto: respirada por Dios, soplada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dios respira su palabra y da como resultado, ¿qué? Las escrituras. Todo lo que hay en este libro fue un soplo, una respiración de Dios. La palabra de Dios es la manera en que el Espíritu nos da vida, edifica nuestra vida, alimenta y sustenta nuestra vida. La palabra de Dios es la manera en que el Espíritu guía nuestra vida, moldea nuestra vida, corrige nuestra vida, nos enseña qué está bien y qué está mal. Nos capacita para tomar las mejores decisiones. La Escritura nos guía en situaciones que no sabemos qué hacer, qué decisión tomar. La palabra de Dios nos consuela cuando no sabemos por qué pasa lo que me pasa. Cuando hay dolor, cuando tengo que enfrentar tristezas. ¿Por qué encontramos consuelo en las palabras de este libro?
porque es la palabra respirada por Dios. ¿Cuántos de ustedes han leído algo en un momento de tristeza cuando está totalmente acabado, aplastado en su vida, y usted lee algo y siente como un nuevo aliento? ¿Le ha pasado eso? ¿Cuántos pueden decir que eso ha pasado en su vida? Constantemente. Usted ha escuchado consejos, ha visto programas, ha visto tutoriales, ha visto psicólogos, amigos que le aconsejan, pero cuando abre la Escritura y encuentra ese aliento vivificador de la palabra de Dios en usted, esto era lo que yo necesitaba. La palabra de Dios es la manera más efectiva en que el Espíritu de Dios guía, consuela, moldea y da nuevas fuerzas a nuestra vida. Usted no solamente necesita que oren por usted, porque está bien, necesitamos que oren los unos por los otros, pero escúcheme, hermanos cristianos del siglo XXI. Usted no solo necesita que oren por usted, usted necesita la palabra de Dios en usted. A veces creemos que lo que más es que yo necesito que ustedes oren más por mí. Yo creo que lo que necesita más es que usted tenga más la palabra de Dios en su vida. Deje de buscar tantas oraciones que hagan por usted. Busque más la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nutre, fortalece, edifica nuestra vida. Usted necesita más de Dios y de su palabra. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo poder tener más de esa palabra en mi vida que edifica? Se los voy a decir, pero ahora sí se los voy a decir. Usted necesita que el Espíritu de Dios respire su palabra en usted, llene su vida de la palabra de Dios. No es lo que alguien haga por usted, porque estamos viviendo una cultura evangélica religiosa muy peligrosa y muy, ¿cómo diría yo?, muy dañina. Y es que creemos que alguien con un toque mágico, con la unción que yo tengo, esa persona me pone la mano, me unge y yo quedo transformado. Ya. Ahora sí soy... No. Lo que usted necesita hacer, nadie lo va a hacer por usted. No es que hagan más oraciones por usted, no es que lo unjan, no es que le enseñen, no es que le hagan liberaciones. Es algo que cada uno de nosotros debe hacer día a día para poner la palabra de Dios dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer día a día para poner la palabra de Dios dentro de nosotros? ¿Qué necesitamos hacer? Llamar al pastor, pastor, ore por mí, mandarme un mensaje, oren por mí. O es algo que usted tiene que hacer día tras día. Yo le voy a hacer dos invitaciones en esta mañana para terminar. La primera, obviamente, usted debe decidir que dejará que el Espíritu de Dios no solo esté con usted, sino en usted. Usted debe tomar la decisión de que el Espíritu de Dios esté en usted. Es decir, tenga por seguro que el Espíritu de Dios está alrededor de usted. ¡Qué bendición! Pero eso no es suficiente. Así como no es suficiente tener el aire a nuestro alrededor, necesitamos que el aire esté dentro de nosotros. Así el Espíritu también debe estar en nosotros. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo puedo saber que el Espíritu está dentro de mí? Les dejamos una tarjetica en sus mesas. Lea lo que dice esa tarjetica. Y ahí está la clave. Si no hace eso en primer lugar, nadie va a hacer nada por usted. Así vaya a donde el pastor que diga que tiene la unción más grande, que ese pastor sí tiene unción, que ese sí es un apóstol, un profeta, que ese sí tiene el toque mágico del Espíritu Santo. Así usted esté dispuesto a dar la mitad de sus bienes para que le dé la unción. Si usted no hace lo que dice esa tarjetica,
¿Qué es lo que dice la tarjetica? Arrepiéntase. ¿Qué más? Y bautícese. Y ahí sí que recibirán el don del Espíritu. Pero miren, arrepentirse nadie lo puede hacer por usted. Bautizarse nadie lo puede hacer por usted. Arrepentirse nadie lo puede hacer por usted porque usted sabe qué hay en su corazón y cómo necesita ponerse a paz y salvo con el Señor. Y bautizarse, que es obedecer, nadie lo puede hacer por usted. Cada uno tiene que hacer eso. Y ahí sí dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. Ahí sí el Espíritu Santo estará en usted. Pero lo segundo, la segunda invitación que yo quiero hacerle es, obviamente, la palabra de Dios es algo que debo colocar dentro de mí. Es que yo llevo la Biblia a la iglesia, yo tengo la Biblia en mi casa, yo la tengo en mi celular. Mire, pastor, tengo acá la aplicación de YouVersion y tengo ahí como 20 traducciones de la Biblia en español. Usted la tiene en su celular, ¿la tiene en su corazón? ¿La tiene en su casa? ¿La tiene en su corazón? ¿Cómo coloco la palabra de Dios en mi corazón? Y ahí viene la segunda invitación. Es que, y voy a tener que disculparme porque no les voy a poder dar la fecha, es que los quiero invitar a ustedes a un taller de capacitación con este tema. ¿Cómo desarrollar el hábito de estudiar la Biblia? ¿Cómo desarrollar el hábito de estudiar la Biblia? Y las palabras son claves allí. Hay que desarrollar, eso no es mágico. Hay que aprender a desarrollar el hábito, y el hábito es algo que se hace ¿qué? Repetidamente, continuamente. Un hábito es algo que yo hago sistemáticamente y eso trae resultados a mi vida. ¿Ya? Si usted no tiene el hábito de montar bicicleta y coge una bicicleta ahora y empieza a subir la línea, no sube 20 metros, le aseguro. Por lo menos yo no. ¿Ya? Porque no tenemos el hábito, la costumbre, no hemos desarrollado. Entonces, a veces cogemos la Biblia y es que yo no entiendo nada. ¿Yo para qué leo esto? Porque no ha desarrollado el hábito. Y yo quiero enseñar cómo desarrollar el hábito de estudiar la Biblia. Este taller de capacitación yo lo he dado muchas veces aquí en la iglesia, pero como estoy pronto a irme de la iglesia, quiero darlo por última vez, para que después que yo me vaya, ninguno venga donde el pastor Alex y le diga, es que el pastor Giraldo al otro nunca nos enseñó, porque ya me veo a Camilo diciéndolo. Entonces, ahora, no tengo la fecha de cuándo lo voy a dar. Ya pensaba hacerlo en 2 semanas, pero no voy a poderlo hacer este mes. Probablemente va a ser a comienzos de junio. Entonces tiene mucho tiempo para inscribirse. Por favor, si usted está interesado en eso, allá en la mesa de atrás, ¿con quién? Con Kelly se puede inscribir para eso. Luego les vamos a dar la fecha. ¿Cuántos están interesados? Bueno, con 4 empezamos, listo. Vamos a colocarnos en pies, hermanos, para orar.